Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por la adoración, por el tiempo que podemos pasar levantar nuestras voces a ti. Porque yo sé que te complaces cuando tus hijos se reúnen, oh Dios, y te adoran y se relacionan entre sí y muestran su amor entre ellos. Ahora, Padre, yo te pido de que tú unjas mis labios para yo traer palabra a tu pueblo. Espíritu Santo, yo te doy la bienvenida a este lugar también. Y yo te pido, en el nombre de Cristo Jesús, muévete de una forma especial. Toca el corazón de cualquier persona que todavía no se ha entregado delante de Cristo y necesita recibir a Jesús como su único Salvador y Señor en esta mañana. Lo ponemos todos en tus manos y oramos, y la iglesia dice amén y amén. El título de esta enseñanza es Dios nos ha llamado a un nuevo andar. Y esta es la continuación simplemente de la serie que ha seguido el pastor en las últimas 3 semanas, me parece, ¿verdad? Creo que esta sería la 4ª, es posible. Si tú no estás al día con lo que el pastor enseña, te aconsejo de que vayas allí al canal de YouTube o Facebook o lo que sea y veas esos videos para que veas cómo está. La iglesia de Macedonia es una iglesia, bueno, como tal, Macedonia es es decir, la iglesia de Tesalónica estaba en Tesalónica, que es una área de Macedonia, y Acaya. Esas eran unas provincias romanas. El Imperio Romano había tomado sobre ese área, incluyendo Grecia, porque ambas pertenecían originalmente a Grecia. Cuando Pablo llega allí, quiero decir esto, que el libro de los Hechos, capítulo 17, es quien cuenta. Si tú quieres saber algunos de los detalles de Tesalónica, cómo fue que sucedió que llegó Pablo, vete a Hechos 17 para que lo veas. Él llega allí, predica el evangelio, dice que un grupo de personas lo siguieron, pero otros no. De hecho, los judíos, un grupo de judíos, empezaron a perseguirlo, y dice que cogieron a gente que no eran cristianas, de esos bandoleros de la calle, para poder perseguir a Pablo. Pablo solamente predicó allí 3 semanas, dice, 3 días de reposo, es decir, 3 sábados en la sinagoga. Y fue suficiente, y a mí me admira tremendísimamente el trabajo que hizo Pablo en 3 semanas para poder establecer lo que se llama la base de la vida cristiana, o la esencia de la vida cristiana entre aquellos hermanos. Y debido a la persecución tuvieron que salir de allí corriendo, y entonces él se va después a Berea, que dice que la gente allí en Berea era un poco más receptiva para la palabra, eso lo dice la palabra, y entonces después se va a Antioquía. Cuando Pablo llega a Antioquía, se pone extremadamente furioso. Yo quiero decir de que este área de ahí es lo que se conoce entonces como la puerta a Europa. ¿Okay? La puerta a Europa, así es. Ahí es donde comienza Europa, en ese área específicamente. Pablo se pone bravo porque se dio cuenta de que la ciudad estaba llena de imágenes de diferentes dioses, y la idolatría era tremendísima. Y dice inclusive la palabra de que Pablo se molestó tanto, dirían los puertorriqueños, se enfogonó. Claro, porque esa es la palabra que usa. No digo enfogonado, pero muy bravo. Y entonces empieza a compartir con aquella gente y hablarles de la palabra y tratar de enseñar a aquella gente. La cultura de ese área, mi querido hermano, tenía una gran mezcla con las conductas sexuales. ¡Auch! Esto es tremendo. Tanto así, fíjate, que por ejemplo allí en Atenas, donde llega Pablo, había un templo que estaba dedicado a la diosa Afrodita. Aproximadamente 300 siglos después de que Pablo escribe a esta iglesia en Tesalónica. Una de las, por ejemplo, del nombre Afrodita, que ese es el nombre, viene ese nombre, el término de afrodisíaco. Cuidado con las comidas afrodisíacas que te pueden meter en problemas. Bueno, dentro del marco sano y demás familiar no es ningún problema, ¿ves? Sin embargo, una de las formas que la gente, la cultura en aquel tiempo adoraba a esas diosas era teniendo relaciones sexuales en el templo de Afrodita. Esa imagen que tú ves ahí en la pantalla es las ruinas de lo que es ahora, es un poquito más grande anteriormente, pero es la ruina del templo de lo que queda ahora de Afrodita.
Y entonces los hombres iban allí, a aquel lugar, a tener relaciones sexuales con las sacerdotisas de Afrodita. Sacerdotisas, mujeres, es decir, los líderes de la iglesia eran mujeres, pastoras. ¿Estás conmigo? Entonces iban a tener relaciones con ellas. Y esa es la forma que ellos adoraban supuestamente a sus dioses a través de este tipo de conducta. Digo todo esto para que tú entiendas el ambiente en el cual la iglesia se estaba desarrollando. Demóstenes, el famoso, uno de los tantos filósofos griegos, llegó a decir lo siguiente, y cito: tenemos prostitutas para nuestro placer, amantes para las necesidades diarias de nuestros cuerpos y esposas para tener a nuestros hijos legítimos y la custodia de nuestros hogares. Es decir, las esposas eran para tener hijos, lavar, planchar y cocinar. Pero según la cultura griega de aquel tiempo, un hombre, escucha esto, un hombre que trabajaba y proveía para su familia económicamente, aunque tuviera 20 mujeres, era un hombre ético, espiritual, dentro del concepto de ellos espiritual, porque ellos tenían sus propios dioses, y estaba aceptado en la comunidad. La iglesia se empieza a desarrollar dentro de esta cultura. Yo quiero que tú sepas una cosa. La única vez que hubo una ruptura de estas costumbres, porque muchas personas piensan, por ejemplo, yo he hablado anteriormente del tema de la poligamia en la iglesia, donde la gente tiene lo que se llama la casa grande y la casa chica. Tienen a su esposa con sus hijos, pero por ahí tienen su jugada y demás, y algunos tienen hasta un segundo apartamento que nadie conoce. Cuando las personas vienen a Cristo por primera vez, mi querido hermano, escúchame, a la iglesia, a la vida cristiana, vienen arrastrando con ellos las costumbres de afuera. La gente no las deja afuera. La salvación de la persona es instantánea cuando la persona recibe a Cristo y cree en Cristo Jesús. Pero la santidad es un proceso donde la gente entonces va despojándose de todas esas costumbres, de toda esa filosofía, de toda esa forma de pensar, de la forma de hablar también, de conducirse con la gente. Y es que las personas entonces van teniendo lo que nosotros conocemos en la Biblia como el crecimiento espiritual. ¿Estás conmigo? Es decir, es un proceso, toma tiempo, pero la gente trae a la iglesia las costumbres que tenían antes. Si la persona a la cual tú les has hablado de Cristo viene a la iglesia, decíamos el otro día, por ejemplo, es una persona que proviene de la cultura católica, pues no te asuste que cuando esté aquí el pastor diga algo, diga Ave María Purísima, Santa Bárbara concebida, y se preside en la iglesia. Porque están acostumbrados a eso. Están acostumbrados a eso. O sea, eso no se arranca de un día para otro. ¿Estás conmigo? Bueno, en esta iglesia de la cual Pablo les habla en esta ocasión, está aprobado, y de eso vamos a ver en el día de hoy. Te invito a que abras tu Biblia en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, esta es la continuación entonces de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Estás conmigo, querida iglesia preciosa? ¿Sí? Amén. Dice el versículo 1, por los demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Escucha esto. Hay un modo de vivir para los cristianos que agrada ¿a quién? A Dios. Tal como lo aprendieron de nosotros. ¿Alguna persona en esta mañana usa aquí la Biblia Reina Valera 1960? Oye, hay unos cuantos, qué bueno, qué bueno. Si lo tienen ahí, porque me hace falta, yo ahorita les voy a pedir que alguno de los textos, yo estoy leyendo de la Nueva Internacional. A mí me gusta mucho para predicar la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente, porque el lenguaje es muy práctico, sobre todo para las personas que no han estado acostumbradas a leer la Biblia. Es el mismo mensaje, ¿eh? El mismo mensaje, lo mismo exacto, lo único que, por ejemplo, en vez de decir vosotros sois, dice ustedes son. ¿Ves? Claro.
bueno, con excepción de los argentinos y los venezolanos de por allá de Maracaibo, así que ellos todavía siguen diciendo vosotros sois. Así que a ellos no les dejo otra Biblia que la Reina Valera. Pero entonces, digo esto porque vamos a ver algunos términos bíblicos aquí. ¿Qué es lo que dice la Internacional y qué dice la Reina Valera? Y tú me vas a ayudar con esto. Así que yo no soy el único que voy a predicar hoy, tú vas a participar conmigo. ¿Amén? ¿Estás conmigo? Dice, de hecho, ya lo están haciendo. ¿Okay? Bueno, dice primero, tal como lo aprendieron de nosotros. Es decir, en el tiempo, en las 3 semanas que Pablo estuvo allí, quiero decir también lo siguiente, y el pastor lo dijo. Después que Pablo, Silas y Timoteo salen corriendo de allí, de Tesalónica, porque quiero que sepan, tendría que irse al libro otra vez, Hechos capítulo 17 para que vean. Cuando ellos estaban allí en Tesalónica, dice que en el bululú que se formó, Pablo tuvo que salir corriendo, pero a millón. ¿Okay? Y entonces, porque lo estaban persiguiendo, porque los judíos dijeron, mira, este viene a echarnos a perder el negocio aquí. Si él viene y convierte a aquella gente, ya no hay más templo, ya no hay más idolatría, ya no hay más negocio. Eso pasó en varias ocasiones en la Biblia, si tú no lo sabes. Entonces lo que está sucediendo ahora es que dice inclusive, después que salen, Pablo se estaba quedando a casa de un hermano que se llamaba Jasón. Y esta gente llega donde está Jasón y cuando no encuentran a Pablo se lo llevan preso. Se llevan preso a Jasón. Y tuvo que dar cuenta ya delante de las autoridades acerca de Pablo y dice que también tuvo que pagar como si fuera una multa. Eso es lo que dice la palabra. Y de ahí entonces Pablo ya se había ido, pero después que Pablo se va y llega a Atenas, entonces él manda, escucha esto, él manda a Timoteo de regreso a Tesalónica a que visite a esos hermanos a ver cómo estaba la cosa. Timoteo no tenía problema, al que perseguían era Pablo, no Timoteo. Entonces Timoteo no tenía ningún problema, él podía ir y él podía ver lo que estaba pasando y vino con un reporte a la iglesia. Ahora, yo creo que sepas una cosa. El reporte aunque cuando leemos aquí Tesalonicenses uno dice, wow, qué reporte más bueno. Sí, pero ahí había algunas cositas que no estaban funcionando bien en la iglesia. Porque la única razón por la cual Pablo tiene que escribirle a esta iglesia, tanto a la iglesia de Corintios después, de hecho, cuando Pablo escribe primera y segunda de Tesalonicenses, estaba en Corintios ya había bajado un poquitito más, y estaba ahí en otra iglesia que tenía unos problemas tremendísimos, de carácter morales. Porque date cuenta que aún en la iglesia en Corinto había un joven que estaba viviendo con la madrastra, dice la palabra, con la mamá de su padre. Y dice Pablo, esas cosas no se ven ni entre los que no son cristianos. Y era alguien que iba a la iglesia, y Pablo es el que tiene que decir, mira, a través del Espíritu, se presenten espíritus y ustedes ahí reúnanse, hagan una reunión de negocio, como decimos, y ese hermano tiene que ser separado de la iglesia. Claro, en 2 de Timoteo, Pablo después, como unos 6 meses después, Pablo entonces lo trae de regreso, dice que ese joven parece que se había arrepentido y demás, y entonces lo reciben otra vez en la iglesia, porque cambió su vida. Digo esto para que más o menos veamos cuál es lo que estaba pasando aquí. Y entonces en esta ocasión, por alguna razón, Pablo le escribe a estos hermanos, aunque les dice, bueno, ustedes están siguiendo, y dice, bueno, tal como lo aprendemos nosotros, de hecho ya lo están practicando. Es decir, estaban practicando vivir una vida santa, agradable delante del Señor. Dice versículo 2, ustedes saben cuáles son las instrucciones que le dimos de parte del Señor Jesús. Las instrucciones que Pablo compartió con ellos en solo 3 semanas en aquel lugar. ¿Estás conmigo? Eso fue todo. Versículo 3, ahora aquí empieza el problema. La voluntad de Dios es que sean santificados. Santificados no quiere decir perfecto. Una persona santa no es una persona perfecta. Nosotros en el idioma nuestro común, en español, pensamos que los santos son aquellos que no cometen errores. Otra vez dije, la salvación es un evento que surge hoy. Después viene la santificación, que es el crecimiento espiritual de una persona. Nos toma toda la vida a nosotros santificarnos, y después viene la glorificación, que es otro evento, no es un proceso.
La glorificación es el día que estemos en la presencia de Cristo Jesús, y de eso voy a hablar el domingo que viene. Un momento, ¡pum! Cuando tú llegas al momento, frente a Cristo, tú vas a ser glorificado. En ese momento tu pecado va a desaparecer, van a desaparecer nuestras enfermedades, van a desaparecer muchas otras cosas más. No vayas a pensar que va a desaparecer el trabajo, porque la Biblia no dice eso. De hecho, va a haber más trabajo que ahora. Dice, oye, pastor, ponemos un break. No, el break, si quieres el break, te tienes que morir hoy. Entonces, no, hoy no, la otra semana. Y entonces, sí, de eso voy a hablar ahorita. Entonces, para que estés en descanso y con el Señor, porque cuando regresemos con el Señor, venimos a trabajar, a servir. De eso vamos a hablar otra vez la próxima semana. Así que dice, la voluntad de Dios es que seamos santificados. Escucha esto, que se aparten de la inmoralidad sexual y que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. ¿Dónde me quedé? Me despisté ahora. Señor, ayúdame. Anyway, veníamos aquí en el versículo 4, que hablando de los pecados, ¿verdad? Dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa, ¿qué? Y honrosa. Mira, estando Pablo, escucha esto, estando Pablo en Corintios, escribiendo a aquella iglesia acerca de estos temas, por ejemplo, eso lo vas a poder encontrar en 1 Corintios capítulo 7, dice Pablo, a los solteros y a los viudos les recomiendo que se queden como yo. ¿Cómo era eso? Soltero. ¿Por qué? Porque Pablo, dicho sea de paso, Pablo no era que era soltero porque nunca se había casado. Pensamos que Pablo estuvo casado en alguna ocasión porque él mismo dice que él fue miembro del Sanedrín, y para ser miembro del Sanedrín, uno de los requerimientos según la ley era que tenía que ser casado. ¿Ok? No sabemos si tenía hijos, eso el Sanedrín no lo exigía, pero sí tenía que ser casado. Suponemos que quizás Pablo, lo más probable es que Pablo en esta ocasión era viudo quizás. ¿Ok? Y entonces él le dice, ahora estaba en condición soltero, dice, yo les aconsejo a los solteros y a los viudos que se queden como yo. Pero escucha esto, dice, pero si tú no tienes el don de continencia, si tú no te sabes aguantar, ¿qué dice? Cásate y ¿qué más? Para que no te quemes. Así dice, no te estés quemando. Yo escuché en una ocasión un pastor que dijo, porque te vas a quemar en el infierno. Digo, no, hermano, ahí no está hablando de quemarse en el infierno ninguno. Esos son cristianos, le está hablando de los cristianos que ya son salvos. Es quemarse en las pasiones sexuales. ¿Estás conmigo? No tiene que ver quemarse en el infierno ni nada por el estilo. Quiere decir de que si tú reclamas ser cristiano y estás viviendo una vida desobediente delante de Dios, entonces esto te va a afectar delante del Señor. Fíjate lo que está pasando aquí. Hoy le está hablando en el libro, es decir, a la iglesia en Tesalónica. Corintios estaba hasta aquí abajo, hasta la parte sur de Grecia. Todo ese área, mi querido hermano, aún en los Efesios también. Efesios tenía allí varios templos. Diana de los Efesios, ¿se acuerdan de eso? Que era otra diosa también que adoraban las personas antes de venir a Cristo Jesús. Todo ese área, toda esa cultura estaba así. Iba a decir anteriormente que en el único momento que hubo una ruptura, escucha esto, una ruptura de esa conducta desordenada sexual, es aproximadamente entre el 1500 y 1600, casi 1700, empiezan a emigrar los que nosotros llamamos o conocemos los pilgrims de Europa aquí a Estados Unidos. De ahí vienen entonces, ¿te acuerdas la celebración, por ejemplo, del Thanksgiving? Que eran los primeros cristianos que vinieron huyendo de la persecución de los cristianos en Europa. Y entonces ellos establecen una cultura en los Estados Unidos cristiana. Este país se formó basado en ideas cristianas, en conceptos bíblicos. Y entonces, en comparación a Europa, este país era un país mucho más puro, más moral, más ético. Yo viví en Europa hace muchos años atrás y a mí me llamó la atención tremendísimo. Yo iba de Cuba para Europa y cuando llego allí, ¿qué es esto? Aquí la gente piensa que Playboy en aquel tiempo era... No, yo quisiera que tuviera los magazines que habían allí en Europa, caminando en las calles,
puestas públicas delante de los niños, que uno decía, ¡ugh! Y la forma de vivir de la gente, yo me di cuenta de que Europa era mucho más liberal que la cultura nuestra aquí en América. ¿Estás conmigo? Pero tú sabes una cosa, eso fue hace 45 años atrás. En estos momentos este país está casi igual que Europa y en algunos aspectos peor. Porque ya esta cultura grecorromana también se nos metió a nosotros y empezó a coger, y la gente ahora anda con un libertinaje tremendo. Los cristianos que el sábado se van a la discoteca a bailar y con sus cosas, y después se van el domingo a la iglesia. Aquí no pasó nada. Yo recuerdo una vez en la iglesia que yo pastoreaba, en Facebook me encuentro con una muchachita que era parte de worship team y danzarina y quién sabe qué, y andaba con su cervecita y dice, esta es la número 6 hoy. Así decía en Facebook, sí, okay. Yo le hice un screenshot y lo copié, lo imprimí. Y eso fue el sábado. El domingo llegué a la iglesia y le dijo, mira, ven a mi oficina un segundito. Sí, pastor, ya estaba listo. No, porque tengo que ir para allá, que ya el servicio va a comenzar. No, es que el servicio va a comenzar, pero sin ti. ¿Cómo? No. Tú no vas a participar hoy. ¿Cómo que no? Y le enseño la foto. Me dice, pastor, usted se está metiendo en mi vida privada. Digo, ¿qué vida privada? Si esto está en Facebook, ¿qué privada de qué? Si fuera privado yo no me hubiera enterado. Pero es público, todo el mundo lo sabe ya, que tú el sábado, yo no lo sabía, que tú el sábado te vas y te emborrachas y entonces el domingo vienes a la iglesia a danzar y a cantar aquí. No, aquí en esta iglesia no vas a cantar más, ni vas a danzar más hasta que no te arrepientas y cambies tu vida. Ella cambió, pero de iglesia. Sí. No solamente eso, cuando se fue, se llevó 4 o 5 danzarinas y gente del worship team, porque, pastor, ¿cómo tú le das a esa joven que no puede danzar más? Robarle a Dios la gloria. ¿Qué gloria de qué? Si está chiquito lo que estás en pecado. No, yo no puedo permitir a un pastor eso. Y déjame decirte una cosa. Cuando en la iglesia comenzamos a predicar la palabra de la forma que lo está haciendo aquí Pablo, la gente se empieza a ir de la iglesia. Se quedan los puros, se quedan la gente que quiere obedecer. Si Cristo viniera hoy, yo te lo digo así con toda seguridad, si Cristo viniera hoy, menos del 50% de la iglesia se va con el Señor. Fue Cristo quien dijo, ¿encontrará el Hijo de Dios fe el día que Él venga? Fue Cristo quien dijo, la puerta al cielo es estrecha y pocos. Es más, dice, algunos entrarán por ella. Dice, la puerta al infierno es ancha para el mundo y muchos entrarán por ella. Eso lo dijo Jesús. Hay veces que nosotros no le prestamos atención a algunos de esos detalles que el Señor dice, porque desgraciadamente nosotros tenemos que aprender a crear y edificar una iglesia que nosotros no estamos aquí para complacer a la gente, estamos aquí para complacer al Señor. Definitivamente no. Y mira, déjame decirte una cosa, quisiéramos tener una iglesia llena totalmente, seguro que sí, con 2 servicios, no, y con 3 también, pero necesitamos tener cristianos santos. Dice el versículo 5, dice, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Escucha esto. Y versículo 6, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. Este es un texto bíblico, el número 6 es un texto bíblico que se puede interpretar de 2 formas diferentes. Atención, una es que como principio bíblico, un principio, cuidado que tú no hagas nada que vaya a afectar a otro hermano. Pero aquí me gusta mucho en Tesalonicenses porque dice la traducción en este asunto. Si tú ves desde el versículo 3 hasta el final del versículo 6, no hay punto ninguno, son punto y coma. Eso quiere decir que está hablando de un solo tema todo el tiempo. No ha cambiado de tema. ¿Está conmigo? Cuando se refiere aquí de que no defraudes a tu hermano, en este asunto no te aproveches, te lo voy a poner muy práctico, mi querido hermano. Pablo le estaba diciendo a los hermanos ahí, ten mucho cuidado que tú no le estés echando el ojito a la hermana que está al lado porque ella es casada. Y a lo mejor el esposo de ella pudiera ser tu mejor amigo. ¿Estás conmigo? Yo he tenido que lidiar con situaciones así en
39 años que llevo de pastor. Enterarme de pronto de que un hermano de la iglesia o una hermana, porque la gente piensa que son los hombres los que atacan. Ay, no, las mujeres son más vivas que los hombres para atacar, déjame decirte. Sí, las mujeres también. ¡Auch! ¿Verdad? Dice, pastor, mira, me andan comiendo la hierba por debajo de la cerca. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, claro, entonces yo como pastor tengo que estar llamando, ven acá, vamos a la oficina, vamos a hablar, vamos a poner las cosas en claro y Biblia en mano. Biblia en mano. Mira, esto es lo que dice el Señor. Hay una forma que agrada a Dios. Pero Pablo explica algo bien interesante aquí. Y mira lo que dice, porque esto es fuerte, mi querido hermano. ¿Ok? Atención. Dice, el Señor castiga todo eso, como ya lo hemos dicho y advertido. El Señor disciplina. Una persona que esté en desorden sexual en su vida, reclamando ser cristiano. Y a lo mejor tú vas a decir, ¿pero pudiera ser cristiano? Sí, como que no. Seguro que sí. Si Pablo habla de cristianos espirituales y carnales. Y claro, escucha esto. Si una persona después de venir a Cristo Jesús no cambia su vida y esa es su forma de vivir constantemente, entonces quiere decir que la persona no ha tenido un encuentro, no ha tenido una conversión. Pero los cristianos, todos, tienen áreas de las cuales se tienen que arrepentir. A lo mejor tú no estás envuelto en desorden sexual, pero a lo mejor te gusta el chisme. O a lo mejor te gusta ver cositas ahí en tu teléfono que nadie sabe porque no te vemos. ¿Estás conmigo? O a lo mejor todavía peor que eso. El peor, es decir, el pecado más común de cualquier cristiano está aquí, en la mente. Pensar mal. Tanto pensar sucio, inmoral, o pensar mal de los demás. Es un pecado. ¿Estás conmigo? Ves de que hay muchas cosas de las cuales nosotros nos tenemos que arrepentir y mirar. Claro, aquellas que todo el mundo sabe, pues, ¿qué te puedo decir? No podemos ayudarte mucho. Versículo 7. Dice, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad, Por tanto, el que rechaza estas instrucciones, dice, no rechaza a un hombre, sino a Dios, quienes le dan a ustedes su Espíritu Santo. En la clase de evangelismo, yo lo he dicho anteriormente, cuando tú compartes el evangelio con alguien y alguien te dice, no, yo no quiero creer en Cristo, no te sientas mal. Esa persona no está rechazándote a ti, no es, gracias, no va en contra, es decir, no es por ti, no lo está haciendo por ti. El rechazo es en contra de Dios, del mensaje de Dios. Y es lo que estamos viendo en esta ocasión. Entonces en el versículo número 9 ahora comienza otro aspecto. Ya ahora del versículo 8 al versículo 9 cambió el tema. Cambia el tema y sigue habiendo problemas ahí en la iglesia. Uno sabía, claro, algo le dijo Timoteo a Pablo, no sabemos qué cosa fue, pero tú te vas a dar cuenta enseguida. En cuanto al amor fraternal, dice, no necesitan que les escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En Romanos capítulo 1, Pablo le dice a los romanos, dice de que Dios escribió en el corazón de los que no son creyentes, de todo ser humano, Dios escribió en el corazón la ley. Eso es lo que dice la palabra. Eso quiere decir, tú no tienes que ser cristiano para saber la diferencia entre bien y mal. ¿Estás conmigo? No tienes que ser cristiano para eso. Lo que pasa es que el que no es cristiano escoge voluntariamente hacer el mal y desobedecer a Dios. ¿Cómo amarnos? Los cristianos saben cómo amarnos. Es decir, los no cristianos saben cómo amarse. Entonces nosotros los cristianos todavía mucho más. Pero aquí hay algo bien interesante porque esto es solamente la introducción. Mira, Pablo hace una introducción muy sutil diciendo, no les tengo que hablar mucho del amor fraternal. El amor fraternal es el amor entre los hermanos, ¿ok? El fraterno. Eso es un concepto antiguo. Dice, por tanto, el que se rechaza, en el 9. En el 10 ahora, dice, en efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a que se amen aún más. Yo no sé, cuando yo leí, déjame ir a la Reina Valera, déjame ir, a veces que cuando yo estudio, inclusive yo tengo delante de mí
lo uso para estudiar aún Biblias, lo que se conoce como la Biblia católica, la Torre Samat, que es un lenguaje antiguo, la Nueva Jerusalén o la Jerusalén, que es católica, pero es un lenguaje un poquito más. Entonces uno trata de buscar a ver qué tipo de traducción le dieron ahí. Bien interesante. Lo que pasa es de que fíjate de que Pablo está hablando, en este texto bíblico está haciendo algo muy regional. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. Es decir, es como decir, ustedes aman a los hermanos de Ocala. Pero cuando esa frase tiene una limitación, ¿estás conmigo? En el caso nuestro de hispano, bueno, aquí hay de varias nacionalidades. Vamos a llevarlo mucho más allá. Si Pablo nos hablara al pastor Romney, a mí, que no estamos, que es decir, que está de viaje ahora, pero nos está viendo ahí, saludos pastor, qué bueno. Sí, porque no está siguiendo, él está chequeando ahí. Mira, si el pastor Romney, si Pablo le hablara al pastor Romney a mí, que somos cubanos, nos diría, ustedes aman a los cubanos, muy bien, pero también hay que amar a los puertorriqueños, bendito. No. Y a los venezolanos, y a los nicaragüenses, y a los colombianos, si me darás una bandeja paisa, yo te amo todo el resto de la vida. Sí. ¿Estás conmigo? Porque déjame decirte, esto es muy práctico en las iglesias nuestras. Una vez, predicando en Venezuela, me dijo un pastor en Venezuela, ay hermano, yo quisiera ser pastor en Estados Unidos porque allá es mucho más fácil que aquí. Digo, eso es lo que tú piensas. Déjame decirte, ya él vino para acá, ya está en Estados Unidos, tiene una iglesia, y me dijo, tú tenías razón, era más fácil allá. Claro que sí. Tú allá solamente, yo ministré en Venezuela por un año, y yo todo lo que tuve que hacer era aprenderme las palabras de los venezolanos, qué querían decir, y todavía sigo aprendiendo, porque estoy casado con una venezolana y después de 22 años no es fácil. Anyway, sí, pero era único. Pero aquí no, porque aquí hay quizás 15 o 20, bueno, entre los hispanos son 20 países, si no sabes, hispanos diferentes, y muchas palabras quieren decir algo diferente entre una y otra. Pero aunque yo le diga frijoles, y los dominicanos le digan habichuela, y los venezolanos le digan caraota, que yo no sé dónde salió eso de caraota, para mí caraota es una cara muy grande, pero bueno, es caraota. ¿Tú ves? Nos tenemos que amar, hermano mío, unos a otros. ¿Estás conmigo? Igual. Y ese es el amor fraternal. Por eso entre nosotros aquí no existen las nacionalidades. Y delante del Señor no creo tampoco. ¿Me entiendes? Es decir, nos amamos unos a otros porque eso es lo que enseña la Biblia acerca del amor fraternal. Dice, amar un poquito más allá. Vete un poquito más allá. Ama también a otros. Pero aún también amas a los que vienen a la iglesia que a lo mejor no son exactamente como tú. Versículo 11. Dice, a procurar vivir en paz con todos. Dice, a ocuparse de sus propias responsabilidades, dice, y a trabajar con sus propias manos. Bueno, ¿pero qué tiene que ver ahora esto del trabajo y las manos y demás? Si estamos hablando de la espiritualidad y de ser espiritual y de ser correcto, ¿qué tiene que ver esto? Mira, dice el versículo, continuando ahí, dice, así les he mandado para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes. Y tú dices, pero ¿y el trabajo? Mira, no desmarques ahí, 1 Tesalonicenses 4, vete una paginita más solamente, a 2 Tesalonicenses capítulo 3, para que tú veas. En el versículo 6 dice, 2 Tesalonicenses, Pablo le escribe quizás unos 3-4 meses después, le manda otra segunda carta, y mira lo que dice aquí. Hermanos, en el nombre del Señor Jesús, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago, dice aquí, y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. ¿Quién lee ese versículo en la Reina Valera? ¿Quién lo lee? Claro, ahí parece muy espiritual. Pero aquí dice, básicamente, a los vagos. Te voy a decir por qué. Muévete ahora al versículo 10, dice, porque incluso cuando estábamos
con ustedes, les ordenamos que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. ¡Auch! Eso duele. Yo recuerdo un hermano que tenemos en la iglesia que cuando era hora de trabajar, el hombre era como el humo, se me sumaba. Y de pronto, oye hermano, ven, ayúdanos aquí. No, hermano, pastor, espérate, estoy ministrando. Mire chicos, esto no es hora de ministrar, el que ministra soy yo. Ven que necesito ayuda. Ahora, tú ponías un caldero de comida ahí y el hombre era el primero en la cola. Entonces tú lo ves. Oye, todas las iglesias, escucha, todas las iglesias tienen problemas con esto. Con hermanitos que son un poco más vagos que otros. Y algunos que son bien vagos, dice el versículo 11 allí mismo. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa. Pablo era bien straight, bien claro. Dice, a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para que se ganen la vida. Escucha esto, hermano, el cristiano tiene que ser trabajador. Versículo 13, mira la forma que acaba. Dice, ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece las instrucciones que le damos en esta carta, denúncielo públicamente. Y no es denúncialo a la policía, entre los hermanos en la iglesia. Y no se relacionen con él para que se avergüence. Sin embargo, atención con esto, sin embargo, no los tengan por enemigos, sino amonéstenlos como a hermanos. Ve, el ser cristiano y el ser hermano en Cristo no quiere decir de que todos nosotros estamos caminando con el Señor de la forma que nosotros debemos hacerlo. Por eso después el libro de Hebreos dice, bien interesante, si alguno en la congregación está en pecado, dice, vosotros que sois espirituales, dice, restaurarlos en amor. Solamente una persona espiritual puede restaurar a otro hermano que está en pecado en alguna ocasión. Volvemos entonces a 1 Tesalonicenses y ya acabamos con esto allí. Otra vez al final dice, así les he mandado, versículo 12 dice, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes. Si tú quieres que la gente te respete, tú necesitas vivir como un verdadero cristiano y no tengan que depender de nadie. ¡Wow! Interesante. Acuérdense de que el pastor dijo desde un principio de que el mensaje general de la iglesia tesalonicense, número uno, es para ayudar a esa iglesia a que esa iglesia coja un carácter cristiano, pero que la iglesia está lista para la segunda venida de Cristo Jesús. Yo te quiero decir esta mañana, Jesucristo está muy cerca. Y quizás muchos creyentes los van a agarrar fuera de base cuando el Señor venga. Es necesario que nosotros estemos listos. La semana que viene vamos a continuar con esta enseñanza y vamos a hablar sobre el tema de la segunda venida de Cristo. Tú no te puedes morir esta semana. Si tú habías hecho planes para morirte esta semana, mañana lunes tienes que correr a la funeraria y decirle, no, posponme esto para la próxima semana porque yo tengo que ir a la iglesia el domingo. Tú tienes que estar, escúchame, tú tienes que estar aquí el próximo domingo. No vengas solo, tráete a alguien. Porque el próximo domingo que tú escuches lo que vamos a enseñar, entonces tú vas a decir, ahora sí ya me puedo morir. Ya me puedo morir. No hay ningún problema, tú verás. Así que si estás listo, prepárate para la próxima semana. ¿Aprendiste algo en el día de hoy? Amén. No me quiero despedir en esta mañana sin antes hacer una invitación, porque es posible que haya alguien aquí presente que nunca haya, es decir, le haya entregado su vida a Cristo Jesús. Y si tú crees, mi querido hermano o hermana, de que tú sientes algo allí en tu interior y algo te está diciendo que necesitas entregarle a Cristo Jesús, eso es el Espíritu Santo al cual le dimos la bienvenida esta mañana a este servicio, para que fuera Él el que tocara el corazón de cada uno de nosotros. Y yo te invito a que no te quedes ahí. Yo voy a hacer dos invitaciones. Una, si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo y lo quieres hacer hoy por primera vez, yo te invito que tú vengas aquí al frente. Yo quiero orar contigo. Yo no voy a hacer ninguna pregunta, tú no tienes que decir nada, absolutamente nada. Ven solamente aquí y yo voy a orar contigo en esta mañana. Y la segunda invitación, si tú crees de que
de que tú necesitas hacer una reentrega de tu vida a Cristo Jesús y quieres decir, Señor, yo quiero que tú me uses, yo necesito hacer algunos ajustes ahí en mi vida todavía y yo quiero vivir una vida que te complazca a ti. I want to please you, dicen en inglés. Si tú quieres hacer eso, yo te invito a que tú vengas aquí al frente esta mañana y yo quisiera orar por ti en esta ocasión. ¿Habrá alguien? Ven, si hay alguien que quiera hacer esta decisión, vengan aquí conmigo y yo voy a tener la oportunidad de orar contigo en esta mañana. Que Dios te bendiga, hermano mío. Ven. ¿Habrá alguien más que quiera hacer esto? Dice, Señor, yo necesito que tú me ayudes. Todavía hay algunas cosas en mi vida que necesito cambiar. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, María, a ti también. ¿Habrá alguien más que diga, sí, Señor, yo necesito hacer? Yo sé que yo te puedo agradar. Yo te puedo agradar y yo quiero vivir una vida santa delante de ti y yo quiero estar listo o lista para poder recibirte cuando tú vengas por cada uno de nosotros. Mi querido hermano, bendiciones, Tito. ¿Sabes qué? Ya yo hay veces que hablo de este tema y escucho el cabalgar de los caballos de Cristo Jesús que vienen por nosotros. Y vas a ver la imagen que nos da a nosotros la palabra la próxima semana. Espectacular. Porque algo muy especial va a suceder el día que Cristo venga. Y yo te quiero decir una cosa. Todos los eventos proféticos bíblicos para la venida de Cristo Jesús se cumplieron. Ya están cumplidos. Hay muchos que todavía no se han cumplido, pero no tienen nada que ver con la segunda venida de Cristo. Y cuando hablamos aún de la segunda venida de Cristo, mucho más importante que ese es lo que se llama el rapto de la iglesia. Cristo viene por ti y por mí. Y viene pronto. Escúchame bien, iglesia. Jesús viene pronto por cada uno de nosotros. Y yo te invito a que tú tengas un encuentro genuino con Él. Pon las cosas bien delante de Dios. Y dile a Jesucristo, Señor Jesús, yo quiero que tú vengas, que cuando tú vengas yo esté listo. Y yo quiero servirte, y yo quiero amarte, y yo quiero agradarte mientras tanto. Nunca es tarde. La vida cristiana es una vida eterna. Jesús nos dio vida eterna. Eso quiere decir que vamos a vivir con Cristo eternamente. Que nosotros vamos a vivir y nos vamos a ver eternamente delante de Cristo Jesús. ¿Tú estás listo? Y si no estás, pasa aquí al frente. Déjame orar por ti. Yo voy a orar por estos hermanos. Los bendigo a cada uno de ustedes. En esta mañana los bendigo, Señor. Yo bendigo a cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús por la decisión que hayan hecho, cualquiera que sea, de servirte, Señor, de amarte, de seguirte fielmente, Padre. Yo sé que la vida cristiana no es fácil y cada uno de nosotros luchamos en contra de pasiones, en contra de tentaciones, oh Dios. Y yo sé que es difícil, pero tu palabra dice de que abogado tenemos para con Dios. A alguien que sabe las cosas que nosotros pasamos. Alguien que pasó las tentaciones que nosotros ahora también tenemos que enfrentar. Y ese eres tú, Señor Jesucristo, que diste la vida por cada uno de nosotros. Rey mío, Señor mío, yo te pido en esta ocasión que tú tengas misericordia de mis hermanos. Y aún quizás de alguien más que en esta mañana no se ha puesto en pie, pero tú, Señor, los ves, los bendices. Si alguien quiere acompañarnos afuera en un segundito, lo puede hacer y vamos a tener la oportunidad de hablar. Gracias, Padre. Otra vez te doy gracias en el nombre de Cristo. Gracias. Vamos a despedirnos. Estos hermanos, les voy a pedir que ustedes salgan conmigo aquí afuera un segundito mientras el pastor Andrés nos despide en este día. Nos vemos el próximo domingo otra vez. Amén.